Bien, vamos a continuar ahora con la otra clase que sería la de base de datos no SQL. Voy a entrar a Mongo. Bien, el día de ayer estuvimos trabajando con la parte de los índices y lo último que estuvimos hablando fue de los índices geoespaciales. Si se recuerdan, nos creamos por acá de usuarios, nos creamos unos campos que me permitían en ese caso geolocalizar información. Este es uno de los que hicimos, era el de ubicación, y creo que el otro lo borramos. Sí, el otro se lo borramos. Pero básicamente estos índices que tenemos acá es básicamente para que nosotros podamos agregar información directamente a la parte de las aplicaciones. Estos índices nos sirven para, por ejemplo, encontrar datos de puntos de referencia que son más cercanos, pero realmente no podemos ver la diferencia si solamente tenemos 4, 5, 6 documentos. Entonces, para hacer el ejercicio completo, nos vamos a importar ahora una base de datos que tiene índices geoespaciales. Vamos a entrar, si se recuerdan, la manera de hacerlo era colocando samples MongoDB, si no me equivoco, y acá entrábamos a la que terminaba con la parte de GitHub. Entramos a la parte de GitHub y la base de datos que vamos a utilizar ahora es la que dice Weather Data. Le vamos a dar clic a Weather Data y aquí está la parte que dice Data. Nos vamos a llevar este archivo, le damos en View RAW. Ese es el mismo proceso que ya hemos estado practicando en las clases anteriores. Necesitamos obtener el link. Entonces, cuando estamos en las bases de datos de ejemplo, siempre le buscamos la base de datos. Creo que lo hicieron en el examen parcial. Lograron importar la de Netflix. En este caso vamos a usar la de del clima. Entonces nos vamos a traer esos datos. Le vamos a dar aquí en View RAW y eso nos va a jalar o nos va a extraer la información. Nos copiamos el link y ahora nos regresamos a la parte de la terminal. Voy a salir de Mongo y me voy a crear una carpeta que se llame clima. Entramos a la carpeta clima y ya sabemos que con el comando wget yo me puedo traer en ese caso el archivo JSON que acabamos de especificar. Ese automáticamente se conecta y eso nos va a permitir ahora empezar a hacer un proceso de importación de datos. ¿Cómo hacemos el proceso de importación de datos? Como lo hemos visto en clases anteriores, básicamente estando acá, pues ponemos el comando. Vamos a ver si ya el archivo ahí está, se llama data.json. Entonces le ponemos mongo import y luego le colocamos -db. Le vamos a poner así, le vamos a poner where a la base de datos. Luego le ponemos -collection y a la colección le vamos a poner data y luego -file para extraer el archivo data.json. Entonces ahí ya tenemos, estamos importando todos los documentos que tenemos en esa colección y se los vamos a colocar directamente a una base de datos que se va a llamar web. Ya tenemos ahora que se importaron un total de 1000 documentos, que por cierto todavía no es un gran volumen de información, o sea, no son datos tan significativos, pero pues nos van a servir para más o menos tener una idea de los índices geoespaciales y cómo podemos utilizarlos con la información que ya tenemos ahí. Vamos a entrar ahora a MongoSH y aquí ya le podemos colocar show dbs y van a notar que aquí ya tenemos la base de datos weather. Si se dan cuenta, es relativamente pequeña y desde acá ya podemos ponerle en uso. Le ponemos use weather y luego ya tenemos dentro de ella una colección que se llama data le pusimos. Vamos a ver show collections. Si le pusimos data, entonces sería db.data.findQuam y vamos a revisar el primer documento. Esto es lo que normalmente ustedes tienen que hacer cuando les toque importar datos. Si yo en una evaluación les pido importar una base de datos, lo primero que tienen que hacer ustedes después de importarla
es analizar la estructura de los documentos. Lo primero que tendríamos que hacer sería revisar el primer documento que vamos a encontrar dentro de la colección. Y este primer documento, si se dan cuenta, bueno, pues tiene su respectivo Object ID, tiene un campo que se llama ST, el ISO date, que es una fecha específica de donde se actualizaron, en este caso, esos datos del clima. Tiene este campo position, que es el que nosotros vamos a utilizar para hacer la parte de geolocalización, que básicamente está compuesto por un subdocumento. Ese subdocumento tiene dos campos, uno que es el tipo, que es de tipo point, y el otro que son las coordenadas, que es un par de valores. Si se recuerdan, el día de ayer les mencionaba, era un par de valores de tipo latitud, longitud y latitud. Este es longitud y este es latitud. Lógicamente estos nada más están con un solo dígito, porque pues son coordenadas bastante generalizadas. Las que nosotros pusimos el día de ayer tenía, si no me equivoco, 6 dígitos en decimales, porque era un punto más específico. Esa es una coordenada un poco más generalizada. Tiene un campo que se llama elevation, que de seguro de ser la elevación a nivel del la cantidad de metros de elevación a nivel del mar, cómo se especifica en letras, el source, el tipo, la temperatura, que es lo que nos interesa, que en este caso el valor es de menos 3 grados, supongo yo. En este caso es la calidad, que es un menos 1, un dead point, la presión, este dead point no sé qué significa, el viento, la dirección del viento, el tipo, la velocidad, etcétera, etcétera, la visibilidad, condiciones para esquiar, aquí me aparece esa información. Todo eso tiene que ver justamente con la parte del clima. Una base de datos como esta nos sirve, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando con algún tipo de aplicación en mi sistema que necesite mostrar el clima. Hay una serie de servicios en internet que permiten proporcionar información del clima, y lo que yo hago en ese caso es enviarle la ubicación del teléfono. De acuerdo a la latitud y la longitud que tenga el teléfono almacenada, el sistema podría detectar cuál es la ciudad más cercana a esa ubicación en la cual me podría dar el clima que yo estoy solicitando, que debería de ser como una aproximación. Para eso lo podemos utilizar. Si nosotros tenemos la base de datos, nosotros podríamos crearnos ese cálculo. Entonces nos vamos a crear ahorita un índice para este campo que se llama position, como lo hicimos el día de ayer. Este tiene un subcampo que se llama coordenadas. Entonces vamos a ponerle db.data.createIndex y le vamos a decir que vamos a crear, en este caso, para el campo que se llama position.coordenadas, y le decimos que vamos a crear un índice de tipo 2D. Si se recuerdan, este índice, como lo vimos el día de ayer, sirve más que todo para que nosotros podamos crear cálculos, pero en 2 dimensiones. Este no considera la curvatura de la Tierra y básicamente sirve para establecer cálculos digamos en terrenos un poco más pequeños. En terrenos, por ejemplo, una ciudad probablemente no afecte tanto la curvatura de la Tierra cuando calculamos la distancia entre 2 puntos. Aquí en Santa Ana la ciudad es relativamente pequeña, entonces la distancia de aquí de la universidad, por ejemplo, a Metrocentro va a dar casi lo mismo si lo calculamos de manera lineal o si lo hacemos en comparación a la curvatura de la Tierra. Entonces probablemente para ese tipo de datos en donde los espacios son relativamente pequeños, podemos utilizar un índice 2D para poder calcular en esa información. Si le damos enter, van a notar que ya se lo calculó. Si vamos y revisamos data y le ponemos get indexes, que es el que aprendimos a hacer el día de ayer, van a notar que ya tenemos el índice primario, que es el principal que se crea cuando nosotros tenemos una colección, y además de eso tiene el el campo position coordinates, que sería de tipo 2D. Con esa información ya nosotros podemos empezar a buscar datos. ¿Cómo hacemos para buscar datos? Pues le ponemos db.data.find. Voy a buscar el primer documento o el primer elemento en donde position, aquí tiene que ir entre comillas, position.coordinates, que serían las coordenadas. Se acuerdan que aquí
ya utilizábamos el operador near, entonces le ponemos near. Lo que vamos a hacer es tratar de ubicar cuál es el registro o el documento que contiene información más cercana a la ubicación que nosotros le vamos a proporcionar. Esta ubicación por lo general puede ser, en ese caso, coordenadas que sustraemos de un dispositivo, como en el caso de un teléfono. Le voy a poner menos 47.9 y le voy a poner 47.5, por ejemplo. Le estoy colocando esas coordenadas porque esos son los valores que tiene almacenadas la colección. No vamos a encontrar coordenadas cercanas a las nuestras porque pues estamos muy lejos, pero voy a usar en ese caso ese número. Y si le damos enter, vamos a notar que el primer documento que nos dio tiene supuestamente esta fecha y estas son las coordenadas. Está en 47.9 y 47.4, que es cerca del 47.5. Este tiene en teoría una temperatura de 3.9. Quizás lo que le faltaría a esta información o a este documento es decirnos la ciudad. Creo que no hay ningún campo que diga no hay ningún campo que diga la ciudad. Tendría que estar vinculado con algún otro elemento. Sí, no hay ningún campo que diga la ciudad. Bien, como ya tenemos en ese caso el campo que dice ciudad, entonces no tiene el campo que dice ciudad y ya nos localizó el documento más cercano. Ahora vamos a agregarle otros parámetros adicionales. Como ya logramos encontrar, si se dieron cuenta, no es tan complicado. Lo que hacemos es ponerle near y por supuesto nos va a encontrar el registro o el elemento más cercano. ¿Qué pasa si utilizamos por ejemplo find? Lógicamente el primero que nos va a aparecer siempre va a ser el que tengamos más cercano, pero al final de cuentas, si contamos la cantidad de resultados que nos devuelve este elemento, van a notar que nos devuelve todos los documentos que tenemos en la colección. Entonces eso sucede principalmente porque no le hemos especificado, digamos, como un diámetro. Entonces lo que vamos a hacer es decirle que ahora nos devuelva los elementos que están más cerca, pero le vamos a agregar después del vector, le vamos a agregar otro parámetro que sería el max distance. Este max distance yo le voy a decir en radianes, eso es lo único que está puesto en radianes. Yo le voy a decir en radianes cuánto es el radio que yo voy a considerar a partir del punto que yo estoy especificando para que me devuelva un registro. Yo aquí le pongo 0.10. Y si se dan cuenta, si contamos ahora la cantidad de registros o la cantidad de documentos que me devolvió, solamente me devuelve 3. Porque ahora los documentos más cercanos que me va a devolver van a ser en ese radio. Entonces eso me puede servir justamente para realizar ese proceso. Vamos a ver el primero que nos mostró. Era un total de 3. Sí, es este. Vean, el primero que nos mostró sigue siendo 47.9.47.4. El segundo que nos mostró es este, 47.9 y 47.6. Y el tercero está en la misma ubicación, 47.9 y 47.6. Solamente aparecen 3. Si yo empiezo a cambiar ese radio y digamos ahora ya no le pongo 10, sino que le pongo 50, entonces el radio aumenta y ahora la cantidad de lugares que me aparecen son mayores. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en la universidad y estos en lugar de clima es restaurantes, por ejemplo, yo le puedo especificar que a una distancia de 50 en radianes, que imagínense que sean 100 metros, a un radio de 100 metros que me devuelva cuáles son los restaurantes más cercanos que tenemos a nuestra ubicación. Entonces eso básicamente lo que hace es que busca de los 10.000 documentos que tenemos en la colección, me busca los que se encuentren en ese radio. Esa es la diferencia, los que se encuentren dentro de ese radio que nosotros acabamos de generar. Para eso sirve en ese caso para eso sirve este tipo de índice. Ahora bien, ese es en el caso el índice en donde nosotros consideramos solamente
valores en 2 dimensiones, donde no consideramos el área de la Tierra, no consideramos la curvatura de la Tierra. Pero ¿qué pasa si nosotros sí vamos a calcular elementos en donde las distancias, por ejemplo, son de aquí a Guatemala, en donde ya son distancias un poquito más extensas y en donde sí yo necesito considerar la curvatura de la Tierra? Entonces, ¿cómo puedo hacer para crear un índice que me permita, en ese caso, manejar ese tipo de datos? Como ya vimos, voy a mostrarlo de nuevo. Como ya vimos el documento, nos dimos cuenta que el documento que acabamos de crear tiene un campo en este formato. Para que vayamos a crear un índice donde se considere la curvatura de la Tierra, el formato del campo debe ser así. Nosotros hace un momento lo creamos solo sobre las coordenadas, o sea, lo creamos sobre este campo. Pero ahora lo vamos a crear sobre position, y position está compuesto por un type point y un campo que se llama coordenadas. Entonces debe de estar compuesto por esos dos elementos, si no, pues no funciona. Más por el hecho de que yo acá no solamente puedo almacenar puntos, sino que, por ejemplo, puedo almacenar una secuencia de líneas. Aquí podría poner, en lugar de type point, podría poner line, y esa secuencia de líneas pueden representar en este caso una carretera. Yo podría indicar sobre esos puntos la carretera completa de aquí a Metrocentro, por ejemplo. O podría considerar también un polígono. Digamos que un polígono sea toda el área completa que cubre la universidad. Por eso es de que el type debe de estar presente. En nuestro caso, el type que estamos utilizando es un punto. Entonces, ahora que ya tenemos identificado el campo, vamos a crearnos el índice. Para crear el índice le ponemos db.data.createIndex, abrimos y cerramos llaves, y aquí ya no es necesario poner entre comillas el position porque solamente vamos a colocar el campo, y el tipo de índice que vamos a crear es un 2D sphere, que en ese caso le estamos indicando de que vamos a crear un índice que considere siempre en 2 dimensiones, pero que considere la curvatura de la Tierra. Esa parte final que le hemos agregado sirve para que se considere en ese caso que la Tierra tiene cierta curvatura. Ya lo creamos. Ahora le ponemos db.data.createIndex, getIndexes. Van a notar que ya tenemos el primero que lo habíamos creado de tipo 2D y el segundo que lo hemos creado de tipo 2D Sphere. Significa que necesitamos en ese caso la curvatura de la Tierra. Veamos ahora cómo funciona la búsqueda, porque sí cambia un poquito más. Lo que vamos a hacer es buscar de nuevo un documento en donde la posición, que es el campo que estoy utilizando, voy a usar siempre el operador near. Y en el operador near, en lugar de colocar internamente entre corchetes 2 puntos geométricos, lo que voy a hacer ahora es utilizar otro operador. Ese operador se llama geometry. Ese geometry básicamente lo que va a hacer es indicarme qué tipo de geometría es la que yo voy a comparar, porque la ventaja con ese es que puedo comparar, como les mencionaba, líneas, puedo comparar puntos, puedo comparar polígonos, etcétera, etcétera. En ese caso, el tipo de datos que vamos a calcular es de tipo point, entonces le vamos a poner point y luego le especificamos las coordenadas. Y las coordenadas que le vamos a colocar, esto sí se debe de ir en pares, le vamos a poner las mismas coordenadas, menos 47.9, y el otro era 47.5. Y con esto nos debería de devolver el primer documento que corresponda a esas características. Y si se dan cuenta, ahora este ya nos devolvió el 47.9 y 47.6. Si se recuerdan, en el ejemplo anterior nos devolvía como primer documento el que estaba a 47.4. Pero el primero que nos devuelve es el que está a 47.6. Porque en este caso, en esta situación, sí ya consideró la curvatura de la Tierra y los resultados cambian. Porque el otro, la distancia que calculó entre un punto y otro, era, si lo queremos ver de esa manera, era en línea recta,
mientras que la curvatura que está calculando o la distancia que está calculando considera en ese caso esa curvatura que nosotros tenemos en la Tierra. Por eso es que los resultados pueden variar. Por eso es importante evaluar cuál vamos a utilizar antes, si vamos a utilizar uno u otro. Evaluemos ahora cuántos resultados nos envía este valor, porque pues si bien es cierto, colocamos las coordenadas y nos devolvió un número, pero veamos cuántos son los resultados completos. Si le pongo el com, si se dan cuenta, volvemos a tener el mismo problema. Nos está devolviendo la cantidad de documentos totales que tenemos dentro de nuestra colección. Entonces, si bien es cierto, el primero que encontremos es el más cercano, pero si lo que yo quiero hacer es encontrar una lista de lugares que es más cercanos que se encuentren a partir de mi ubicación, no me sirve. Tengo que hacerlo de manera distinta. Entonces, tengo que suministrarle un radio para decirle que tome ese valor como distancia. ¿Cómo vamos a hacer ese proceso? Vamos a utilizar siempre la misma consulta. Voy a quitar por el momento el count. Y este debe de ir después de las coordenadas. Aquí tenemos las coordenadas. Aquí especificamos las coordenadas. Aquí colocamos una coma después de las coordenadas. Colocamos, o después a la par del parámetro geométrico, colocamos las coordenadas. Le ponemos el dólar y aquí le ponemos min distance. Este sería el operador. Y le decimos la distancia mínima que yo quiero colocar, que en ese caso aquí sí es en metro. Y luego le colocamos la distancia máxima, que también es en metros. Yo le voy a colocar 100 metros. Entonces ahora le estoy diciendo que el punto más cercano que me va a encontrar debe de estar a una distancia de 1 metro a un máximo de 100 metros. Entonces ya es un rango un poco más grande el que nosotros estamos delimitando. Si le doy enter, pues se dan cuenta que no nos aparece ninguno, porque probablemente la distancia para el punto más cercano no sean 100 metros, sino que sean muchísimo más. Aumentémosle un 0 más. Todavía no nos devuelve ninguno. Aumentémosle otro 0 más. Ahí ya son 10.000, ya serían 10.000 kilómetros. Aumentémosle otro 0. Y ahí así nos devuelve resultados. Contemos cuántos resultados nos devolvió. Ahí dice que nos devolvió 20 resultados. En ese caso, esos 20 resultados, si vamos a revisar el primer documento que devolvió, vamos a revisar el primero. Son 20, son demasiados los que tenemos que subir. Aquí está. Vean, el primero que nos envió sigue siendo el mismo que habíamos visto hace un momento. Entonces, definitivamente el proceso ya funciona. Ya le hemos colocado la diferencia, hemos colocado límites para decidir en ese caso el radio que vamos a considerar. La diferencia es que los valores que colocamos aquí ya no están expresados en radianes, sino que están expresados en metros. Entonces es mucho más fácil para nosotros poder hacer en ese caso la conversión. Ahí básicamente la distancia, si le hemos puesto 100.000, la distancia básicamente corresponde a ya serían a 100 kilómetros, si no me equivoco. ¿Okay? Sería un total de 100 kilómetros lo que nosotros estaríamos buscando. Pues lógicamente las coordenadas que estamos usando tampoco son tan precisas, porque hemos puesto nada más un dígito y eso genera la longitud es un poquito más extensa. Con eso ya hemos realizado, en este caso, ya hemos visto la manera en que se utilizan estos índices full text. Ya podríamos de alguna forma, digamos, hacer algún tipo de clone si lo quisiéramos ver, o al menos tener la idea de cómo podemos crearnos una aplicación tipo pedidos ya, porque básicamente lo que haríamos con pedidos ya es que si tenemos almacenada en algún lugar la última ubicación de un vehículo o de una moto, podríamos, a partir de la ubicación del cliente al momento que hace el pedido, a partir de la ubicación del restaurante al momento que se hace el pedido, calcular cuáles son las motos que se encuentran más cercanas en un radio de 1 kilómetro, por ejemplo,
y asignárselo a la primera que encuentre. Si la primera lo acepta, entonces asignar el pedido. Si no, si esta no lo acepta, pasar al segundo más cercano y así sucesivamente. En esa lógica podríamos crearnos algo parecido a lo que ya hace Pedidos Ya. Entonces, básicamente lo que ellos utilizan son índices geoespaciales para poder delimitar cuáles son primero los restaurantes que están en el rango donde yo entro dentro de mi aplicación, porque si se dan cuenta, si ustedes entran a la aplicación no les salen restaurantes que se encuentren en San Salvador, sino que son los restaurantes que se encuentran en la ciudad de Santa Ana o en la localidad en la que ustedes se encuentren. Entonces no les salen restaurantes en localidades diferentes, porque él delimita en ese caso los resultados de la consulta que se envía. Y cuando hace el cálculo para cada uno de los restaurantes, pues tampoco toma en cuenta todas las motocicletas asignadas a la ciudad, sino que aquellas que se encuentren al lugar más cercano, que esa es la idea principal de la aplicación. Ahorrar para que la moto que se encuentre más cercana pueda despachar el pedido. Vamos a hablar ahora de otros tipos de índices. Vamos a hablar de los índices full text. Vean, los índices full text son índices que no sé si a ustedes los hayan visto en bases de datos anteriores, si los trataron cuando trabajaron en MySQL, en SQL Server, en Oracle, por ejemplo, si los lograron ver, pero básicamente son índices que están listos y disponibles en cualquiera de las aplicaciones. Para ver un ejemplo de este índice full text, porque en la base de datos que tenemos no nos funciona, vamos a importarnos otra base de datos. Creo que aquí no la tengo. Vamos a importarnos la base de datos de MFlix. Creo que ustedes ya la tienen en su computadora porque la hicieron en el examen, pero yo me la voy a importar. Voy a importar MFlix. Voy a traer solamente, aquí tenemos en MFlix, tenemos comentarios, tenemos películas, sesiones, t-shirts que serían como los adelantos de las películas y los usuarios. Más adelante vamos a utilizar más de estas colecciones, pero por el momento nos vamos a extraer la que dice Movies. Le damos View Wrap. Y ya nos podemos copiar el hipervínculo. Nos regresamos de nuevo hacia acá y nos vamos a traer esa base de datos. Voy a crear una carpeta que se llame Netflix o MFlix y le vamos a poner el wget y nos traemos en ese caso el archivo. Este archivo es un poquito más pesado. No entré a la carpeta, sería MFlix y ahí le ponemos wget. Y ahora sí, ahí ya tenemos el archivo movies.json, que es el que vamos a importar. Para importarlo hacemos lo mismo, mongo import y le ponemos -db, le vamos a poner mflix -collection, le vamos a poner en la colección le vamos a poner movies y -file y le vamos a poner el archivo movies.json. Todas estas ustedes ya se lo tienen que saber de memoria, pues hemos estado importando varias bases de datos, así que conforme lo vayan practicando se les va a ir quedando cuál es el proceso para hacer importación de datos hacia MongoDB. Según eso dice que nos ha importado 25.539 películas, ahí van incluidas películas y series. Todavía no es un gran número de películas, probablemente no sé si ese sea el catálogo de Netflix, yo creo que es muchísimo más grande, pero con esa cantidad de documentos podemos hacer ejercicios para ver cómo funcionan los índices full text. Entonces voy a entrar a MongoSH y vamos a ver que ya tenemos la base de datos MFlix. Entonces voy a entrar a MFlix y esta ya debe tener la colección movies. Entonces vamos a examinar el primer documento, db.movies.find1. Como siempre vamos a revisar cómo está estructurado el primer documento y van a notar que aquí pues básicamente siempre trae un ID,
Este es el plot, que sería creo que como una descripción corta. Quiénes son los autores, cuál es el género que está trabajando, el título, y esta es la descripción completa. Esa es como una descripción corta. Esta es la descripción completa o el resumen completo de lo que se trata la película. Los países en los que, supongo yo, de qué tipo de países donde se creó, el creador, la fecha en que se lanzó, quién fue el director o los directores, si tiene un RAT asignado, si ha ganado algún premio o alguna nominación, la última actualización, el año, etcétera, etcétera. Entonces, esa información que tenemos acá, la que nos sirve es el título y el full plot. Lo primero que vamos a hacer es, imagínense que yo necesito saber, necesito colocar en mi aplicación, ustedes lo hacen en Netflix, necesito colocar en mi aplicación un listado de películas que tengan que ver con zombies. O sea, uno a veces anda buscando un género específico y entre ese género algunas veces dice, yo quiero ver una película de zombies, y solamente se acuerda de esa palabra zombies, por ejemplo. ¿Cómo lo hago? La puedo buscar haciendo uso de los métodos tradicionales, de lo que nosotros hasta el momento ya sabemos manejar. Pues lógicamente le ponemos db.movies.find, y como vamos a trabajar con el título, entonces le pongo title, y acá, si se recuerdan, puedo utilizar expresiones regulares. Puedo poner diagonal, diagonal, y decirle que quiero buscar la película de zombies y que me incluya en ese caso mayúsculas y minúsculas. Esta sería una de las maneras en las que nosotros podríamos buscar. Y si se dan cuenta, si contamos cuántos fueron los resultados, ahí vamos a encontrar, bueno, que solamente hay una que incluye en el título la palabra zombies. Es Connie vs Zombie. Quizás solamente la vamos a poner en zombie, así. Ahí sí, ya hay 16. Ya hay 16 películas. Esas películas, una dice zombie, Miss Zombie, por ejemplo. Esta otra que dice sobreviviendo a un zombie en el holocausto, etc. Entonces ya te encontramos varias películas asociadas con la palabra zombies. Pero el problema sigue siendo el mismo. El problema es que el rendimiento va a ser demasiado lento si tenemos demasiadas películas. Porque si se recuerdan, las expresiones regulares, aunque nos ayudan muchísimo para que podamos encontrar este tipo de información, pues también implica de que el cálculo interno que se realice es un poquito más complejo. Entonces, ¿qué podemos hacer para trabajar con este tipo de búsquedas? Lo que podemos hacer es crearnos un índice full text. ¿Cómo hacemos para crear un índice full text? Lo que hacemos es que le ponemos db.movies. Y ahora le ponemos un create index, y en el create index ponemos el campo que sería title, dos puntos, y en lugar de colocarle 1 como lo hemos visto anteriormente, vamos a usar la palabra text, y ahí le damos enter. Ahora le ponemos db.movies.getIndexes. Van a notar que allí aparece el índice full text. Ahora, yo les mencioné anteriormente que para una colección nosotros tenemos un límite de índices que podemos crear. Puedo crear un total de 40 índices, combinando los diferentes campos que ya tenemos dentro de nuestra colección. Pero en el caso de los índices full text, solamente puedo crear un solo índice full text. Porque si por ejemplo ahora yo intentara crear para el otro campo que se llamaba full plot, si no me equivoco, y le doy enter, van a notar que ahí ya me generó un error. Dice que ya hay un índice de tipo full text que ya existe en la base de datos, y por lo tanto yo no puedo crearme ese otro índice full text. Entonces, pero ya tenemos el índice full text creado. Ahora busquémonos la película, en este caso la que andábamos buscando, busquemos la de zombie. ¿Cómo hacemos para buscarla? Pues le ponemos db.movies.find, abrimos y cerramos llaves, y la diferencia ahora es que en lugar de poner el campo, porque el campo que indexamos es el campo title, en lugar de poner el campo y la condición, usamos el operador text. Este operador text, él automáticamente, con solamente utilizar el operador text, ya sabe que la búsqueda la tiene que hacer sobre un índice full text.
Luego dentro de él usamos el operador search. Y luego en el search ya ponemos la palabra que andamos buscando. En este caso sería zombie. Y le damos enter. Y si se dan cuenta ya nos da los resultados. ¿Okay? Con esto él sabe que debería de encontrar en este caso un documento donde contenga la palabra zombie sobre el índice full text. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues para que se vea mejor, vamos a poner nada más el campo title en la proyección. Vamos a poner el campo title 2.1 y el campo full plot 2.1. Y ahí le damos enter. Y ahora sí, ya podemos ver cuántas son las películas que nos acaba de generar. Si se dan cuenta, aquí está la parte de la... Aquí está la condición que acabamos de colocar. Y tenemos una que se llama zombie, otra que se llama Miss Zombie, este que se llama Daddy I Am a Zombie. No las conozco realmente. Zombie Strippers, Zombie Honeymoon, I Worked with a Zombie, etcétera. Pero todos contienen la palabra zombie. Y lo interesante de esto es que aunque yo lo escribí en minúsculas, aquí están escritos en mayúsculas y minúsculas. ¿Qué ventajas tenemos con el utilizar índice full text? Que al no usar expresiones regulares, como lo hicimos al principio, si comparamos la expresión regular, esta es la misma expresión regular, al no usar expresiones regulares, la búsqueda se acelera muchísimo más. Porque vean, esta es la expresión regular y esta es la manera en cómo nosotros obtenemos usando un índice full text. Entonces la sintaxis es un poquito más larga, un poquito más compleja, pero los resultados van a ser muchísimo más rápidos porque estoy haciendo uso de un índice para poder buscar información. Ahora, hay algunas consideraciones que debemos de tomar en cuenta cuando estamos buscando algún tipo de documento. Y una de ellas son las famosas palabras de ruido. Las palabras de ruido son, en ese caso, palabras que tienen menos de 3 caracteres o palabras comunes. Por ejemplo, la palabra en inglés da es una palabra de ruido. Esas palabras de ruido en la búsqueda son ignoradas. O sea que si, por ejemplo, por alguna razón yo en la búsqueda pusiera da zombie, esa es una palabra de ruido y la va a ignorar por completo. De hecho, vamos a evaluar el resultado. Vamos a poner com. Este me devolvió 14. Y el otro también me devuelve 14. Entonces, si yo estoy buscando la palabra esta por ser una palabra muy pequeña y que dentro del proceso de búsqueda lo hace un poquito más complejo, es ignorada. Así como estas palabras, como la palabra of, la palabra if, la palabra da, la palabra om, son palabras que, aunque nosotros las coloquemos dentro de la expresión por ser palabras que tienen muy pocas letras, automáticamente se eliminan. Entonces debemos de considerar esas famosas palabras de ruido dentro de la búsqueda. ¿Cómo podemos hacer para buscar palabras compuestas? Digamos que yo quiero buscar Harry. Creo que era la película. Quiero buscar la película Harry Potter, por ejemplo. Si yo le pongo Harry, vamos a ver cuántos nos devuelve. Harry dice que hay un total de 28 títulos. Si se dan cuenta, aquí me devolvió Harry Potter y no sé qué significa esto. Y la otra que me devolvió acá fue Harry Potter y la Orden del Fénix. Aquí me devolvió Tom, Dick en Harry. Aquí es Who is Harry Nilsson. Si se dan cuenta, me está devolviendo varios valores. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo hago una combinación de valores? Ahora yo quiero poner Harry Potter. El total de resultados ahora son 29, porque ahora me va a buscar documentos que contengan la palabra Harry y documentos que contengan la palabra Potter. Y lógicamente me van a aparecer primero los que contengan la palabra Harry y por último los que contengan, bueno, después los que contengan Harry y Potter y por último los que contengan Harry solamente Potter. Digamos que
las búsquedas son algo similares a como las hacen en Google. Cuando ustedes en Google escriben una secuencia de palabras, lo que hace esa secuencia de palabras es justamente realizar una búsqueda de este tipo que me permite, en este caso, digamos, me permite buscar combinaciones de palabras en el contenido. Y lo que hace Google es que si esa frase aparece varias veces en el documento, lo coloca en el top. Es como una forma de posicionamiento que hace en ese caso, o que hacía antes Google, porque ahora utiliza inteligencia artificial para colocarnos la información en el top. Pero básicamente de eso se trata. Eso se hace con palabras compuestas. Ahora, Harry Potter, si se dan cuenta, lo estamos buscando sobre un texto muy pequeño. ¿Qué pasa si incluimos también esto? Para que nos busque contenido en esta parte de acá, a ver si cambia el valor, porque ahorita nos encontró 29. Borremos el índice, porque ahorita de hecho no puedo crearme otro índice full text, porque ya vimos de que solamente puedo tener un índice. Entonces borrémonos el índice. Vamos a ver... vamos a ver los índices que tenemos creado, y el índice que vamos a eliminar es este que tenemos acá. Entonces me voy a copiar el texto, y ya vimos en la clase anterior que para borrar un índice usamos el comando drop index, y en este caso, como no tenemos un campo específico, solo coloco entre paréntesis el nombre del índice que quiero eliminar, y si le damos enter, pues ahora, si se dan cuenta, ya se eliminó. Yo solamente tengo la llave primaria. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para crearlo? Ponemos otra vez db.movies.createIndex, y acá lo que vamos a hacer es decirle que voy a ocupar el campo title como de tipo text, como índice full text, y el campo full plot como de tipo también text. Entonces ahora la diferencia es que estoy incluyendo los dos campos en el proceso de búsqueda, y vamos a ver si al colocar los dos campos, como ya vamos a tener más contenido que evaluar, vamos a ver si aparecen más películas. Si le damos enter, vean que incluso se tardó un poquito más. Si se dieron cuenta, no fue instantáneo, porque ya está indexando más contenido, y contenido más complejo. Entonces ahora, si hacemos la misma búsqueda que teníamos de incluir Harry Potter, van a notar que ahora el resultado ya no son 29, sino que son 207 resultados, porque en ese caso ya incluimos los dos campos en el proceso de la búsqueda. Entonces ya la búsqueda es un poquito, digamos, es un poquito más compleja, si lo queremos ver de esa manera. ¿Cómo podemos hacer para buscar frases completas? Digamos que yo necesito buscar, voy a ver aquí un título para buscarlo completo. Digamos que quiero buscar... Bueno, queremos buscar exactamente Harry Potter. Entonces, ¿cómo puedo hacer para buscar frases completas? Y esto ustedes lo pueden practicar también en las búsquedas en Google. Si ustedes en Google colocan este mismo formato, se van a dar cuenta que buscan ese contenido exacto tal cual es escrito. La diferencia acá que en la que estamos buscando es que yo estoy diciendo de que me busque un documento en donde contenga la palabra Harry o la palabra Potter o ambos. Sin embargo, si yo le coloco comillas, que es la manera de poderlo hacer, podemos colocar comillas acá y comillas acá. El problema es que aquí abrimos y cerramos comillas, y aquí abrimos y cerramos comillas. No le estoy diciendo que lo que quiero hacer es encerrar entre comillas la palabra Harry Potter. Pero si le coloco la diagonal, entonces ahora le estoy diciendo que con esas comillas ya son parte del string que yo necesito buscar. Y si ahora le damos enter, van a notar que ya me aparecieron los títulos completitos de la palabra Harry Potter. Vamos a ver desde arriba cuáles son los que aparecen. Vean, el primero que aparece dice Harry Potter y la Orden del Fénix. Este dice Harry Potter, que está en la descripción, pero es Harry Potter y ese no sé qué significa. Harry Potter y el prisionero de Azkaban, etcétera, etcétera. Entonces ya me pudo buscar las palabras completas, y los resultados son menos, porque anteriormente me aparecían 207, pero ahora me aparecen nada más 12 resultados.
significa de que hemos minimizado la búsqueda con respecto al ejemplo anterior. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero buscar, hagamos otra búsqueda un poco más compleja? Digamos, voy a buscar siempre zombies. Ahora zombie ya no lo buscamos solamente en el título, sino que ahora zombie también lo buscamos en la descripción. Entonces vamos a tener más resultados. Veamos cuántos resultados tenemos. Tenemos 85 resultados dentro de la búsqueda. Pero digamos que ahora yo quiero buscar todos los documentos que contengan la palabra zombie, pero no quiero incluir en ese caso la palabra human. Entonces le puedo poner -human. Entonces le ponemos la palabra zombie y luego le ponemos la palabra human y le damos enter. Y si se dan cuenta, anteriormente nos aparecían, en el primero nos aparecían 85 documentos, y ahora si le quitamos la palabra human, ya solo aparecen 72. Significa de que de los 85 habían 13 documentos, o 13 documentos que tenían en ese caso la palabra human. Entonces con eso yo puedo quitar la palabra human. También puedo hacer este proceso. Le puedo decir que me incluya, que me busque todos los documentos que contengan la palabra zombie, que contengan la palabra human. Y si se dan cuenta, ahora ambos contienen, o encontró 855 que contienen ambas palabras. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero excluir frases completas? Digamos, se me ocurre, vamos a ver si tenemos alguno de human. En lugar de contarlos, lo vamos a visualizar. Este debería vamos a poner que no incluya la palabra human, pero la vamos a poner entre comillas. Entonces le pongo diagonal human, por ejemplo flesh, que creo que está en una película. Entonces yo voy a buscar ahora todos los documentos que incluyan la palabra zombie, pero que no incluyan la palabra human flesh. Entonces, a diferencia del ejemplo anterior, si ahora le doy enter, vamos a ver cuántos son los resultados que obtenemos. Vean que ahora obtenemos solamente 80. Si se recuerdan, al principio obteníamos 85, ahora solamente obtenemos 80. Significa de que del total hay 5 que no tienen la palabra human flesh completo. Es probable que contengan la palabra human, pero no human flesh. O sea, ya estoy excluyendo por completo la palabra flesh. ¿Qué más podemos hacer con la parte de los con la parte de las búsquedas? Vean, hay un algoritmo interno que utiliza, en este caso, que utiliza MongoDB, o utilizan la mayoría de aplicaciones para poder darnos los resultados. Esos resultados tienen que ver con un número. O sea, la pregunta es cómo hace para que aparezca un resultado en el top, o cómo hace para ponderarlo y saber que este realmente contiene más o menos palabras de las que nosotros hemos puesto como combinación. Lo que hace es utilizar un score, y yo puedo visualizar ese score para tener una idea de cuál es la puntuación que le ha dado a la búsqueda que nosotros hemos generado. Para poder visualizar ese score, normalmente lo que hacemos es escribir de nuevo toda la parte de la sintaxis y le agregamos aquí la palabra score. Esto va dentro de la proyección, le ponemos score, y luego en esta parte de acá le agregamos el operador meta. Este operador meta indica de que vamos a tener acceso, queremos tener acceso a un metadato, y normalmente ese metadato al que queremos tener acceso es al text score. ¿Okay? Hay muchos metadatos que vamos a encontrar en el proceso de la búsqueda, pero el dato que queremos tener acceso es al text score. Y si le damos enter, van a notar que aquí hay un número. Este número es una ponderación. Esa ponderación es, en ese caso, de acuerdo a la búsqueda, la cantidad de veces que encontró la palabra human y la palabra zombie dentro del documento. Por ejemplo, en esta parte de acá
tendríamos que buscar zombie en algún lugar o human. Déjenme ver dónde podemos encontrar, dónde se ve zombie o human, que debería de aparecer para que estén. Aquí está human. Vean, aparece una vez. Al parecer zombie no está apareciendo. Sí, solamente apareció una vez y tiene una ponderación de 0.50. Este tiene una ponderación de 0.94, que es una ponderación mayor. Vamos a ver la diferencia. Aparece, en este caso, human una vez. Aquí aparece human otra vez, ya lleva 2 veces. Aparece human otra vez, ya lleva 3 veces la palabra human. Y básicamente por esas 3 veces que aparece la misma palabra, entonces la ponderación es mayor. Con eso podemos nosotros determinar cuál es el resultado que contiene más veces la palabra, y eso nos puede servir para ubicar en el top el documento que nosotros en el cual coincida más con la lista de palabras que nosotros andamos buscando. ¿Cómo hacemos entonces para colocar ese elemento, para colocarlo en el top? Básicamente lo que hacemos es que después, cuando usamos el parámetro sort, voy a limpiar el parámetro sort, y en el parámetro sort le decimos que vamos a colocar de nuevo el score, 2 puntos, y aquí vamos a tener acceso a el meta, 2 puntos, y vamos a tener acceso a el valor que se llama text score. Ahora lo vamos a ordenar. Si le damos enter, vamos a ver primero, vamos a ver cuál fue el primer registro que apareció. Bueno, de hecho aquí lo podemos revisar. Este tiene 1.2642, este tiene 92, es un poquito más alto, 1.27, 1.28, 1.91, 1.37, 1.44, 45, 51, este tiene 53, 1.54, 1.65, 1.66. Vamos a examinar el primero. El primero que aparece es este. El primero que aparece tiene una nota de 2.99 y vamos a ver por qué. Primero aparece en el título zombie, aparece zombie en esta parte de acá. Si seguimos buscando, está ponderado de esa manera porque es la primera palabra, entonces le da mayor ponderación por ser la primera palabra que aparece en el resultado. Pero vamos a ver si aparece varias veces la palabra zombie, o si el caso tiene incluida también, aquí aparece zombie y tiene human. Entonces, si se dan cuenta, zombie aparece 3 veces y human aparece una vez. Por lo tanto, el score es un poquito más alto, y este debería de aparecer en ese caso en el top, por eso aparece en la primera posición. O sea, el primero que andamos buscando dentro de la condición aparece en el top. El segundo que tenemos acá es este. El segundo que tenemos acá es este. Si vamos a revisar, en el título no tiene zombies, pero si empezamos a revisar en esta parte de acá, probablemente encontremos aquí la palabra zombies, la tiene 1, human la tiene 2, aquí tiene zombie otra vez, 3, 4, y eso es todo. Ya no vamos a encontrar de nuevo esa misma palabra. Entonces, por eso le ha dado una ponderación de 1.84. Y así sucesivamente. Aquí human, por ejemplo, aparece al principio, pero es la primera palabra. Y luego, si vamos a revisar, aquí aparece human otra vez. Y creo que esta no tiene zombie, por eso es que le pone una ponderación. Aquí aparece human, pero no tiene zombie. Entonces, este tiene una ponderación de 1.78. Para eso nos sirve en ese caso la parte de la ponderación, para decidir quién va a aparecer en ese caso en la parte del top. Y luego, si queremos evaluar resultados, vamos a ver los resultados. Van a notar que tenemos 885 resultados, considerando que tenemos human ayuda. ¿Qué pasa si, por ejemplo, utilizamos los parámetros que ya hemos visto? Digamos que ahora le quito la palabra human.
Los resultados son 72 y vamos a ver quién aparece en el top. Este, digamos, tiene 0.77, 78. Vamos a ver quién está en el top. En el top está el de 1.73 y vean que ese dice Daddy I Am Zombie. ¿Por qué aparece así? Porque aquí tiene una vez la palabra zombie. Creo que solo una vez aparece. Aquí está otra vez la palabra zombie. Ya aparece 2 veces. Aquí aparece 3 veces. Y creo que esa es la última vez no, aquí está otra vez la palabra zombie. Y solamente, de hecho, no aparece, aquí aparece la última vez, no aparece la palabra human. Por lo tanto, tiene la mayor ponderación y es el primer documento que aparece en nuestro listado. Eso es con respecto a la parte de la ponderación, que hace que en alguna medida el documento sea mucho más fácil de poderlo localizar. Ahora bien, veamos con las partes de las mayúsculas y minúsculas. ¿Cómo podemos hacer para que sea sensible a mayúsculas y minúsculas? Vamos a poner en este caso una búsqueda. Siempre colocamos, acuérdense que cuando uso índice full text debo de hacer uso del operador text, porque de hecho del índice full text solamente podemos tener uno almacenado en nuestra base de datos y combinado con el operador search para que podamos en ese caso realizar la búsqueda. Le vamos a poner siempre que busque todo lo que contenga la palabra zombie y le vamos a agregar el operador case sensitive true y le vamos a decir siempre que en la proyección aparezca el title 2.1 y que aparezca también el full plot 2.1. Entonces ahí ahora estamos buscando todos los documentos que contengan la palabra zombie, pero con case sensitive. Déjenme ver en qué me equivoqué. Perdón. Aquí le puse dólar al título. Y ahora sí, vamos a contar la cantidad de documentos. Vean, la cantidad de documentos que contienen la palabra zombie solamente son 75. Si le ponemos el case sensitive true, si le ponemos el case sensitive falso, que es como está de manera predeterminada, aparece la palabra zombie 85 veces. Entonces, ¿qué pasa si ahora nosotros lo colocamos en lugar de ponerlo en minúscula? Le vamos a poner true. En minúscula lo ponemos en mayúscula. Vean, la diferencia ahora cambia significativamente. De 85 ahora pasamos a 20 resultados, porque ya estamos usando en este caso el case sensitive. Si ese zombie ahora lo pusiéramos como falso, ya volvería en ese caso a los 85, porque ahí sí no le importaría cómo estuviera escrito, si estuviese escrito en mayúsculas o estuviese escrito en minúscula. De ahí podemos hacer toda una serie de combinaciones que nosotros necesitemos. Podemos empezar a buscar cualquier tipo de documento con todas las palabras que ya hemos encontrado, excluir resultados, volverlos a incluir si nosotros lo necesitamos. Las búsquedas son bastante similares a las expresiones regulares. La diferencia es de que las búsquedas son muchísimo más rápidas, muchísimo más eficientes en comparación a las que ya nosotros hemos mencionado anteriormente. Ustedes pueden empezar a jugar en ese momento con toda la información que contienen las películas, empezar a buscar, por ejemplo, películas que para ustedes tal vez son famosas. Imagínense, por ejemplo, las películas famosas de Fast and the Furious. Hay 213 películas de esas. Vamos a ver cuáles son las que nos encontró. Está esta que es Fast Runner.
esta que dice Fast Food Notation, aquí está Fast and the Furious. Podemos buscarnos exclusivamente estos documentos. Si quisiéramos buscar todas las películas que con todas los documentos que contengan la frase Fast and the Furious, aquí tendríamos que encerrarlo entre comillas para que eso nos los encuentre tal cual. Y si le damos Enter, van a notar que aquí nos encontró Fast and the Furious 6, Fast and the Furious nada más una, significa que de estas películas solamente tiene 2. ¿Cuál es la diferencia de si yo solamente coloco la palabra Fast and the Furious sin colocarlo entre comillas? Esta pasaría a ser una palabra de ruido, así que la tengo que eliminar. La diferencia es que ahí me incluye todas las películas que tengan la palabra Fast y todas las películas que tengan la palabra Furious. Y si los cuento, pues ya tenemos que hay un total de 256 películas con esos nombres. Entonces ahí puedo seguir combinando todo lo que yo quiera. Podemos buscar, por ejemplo, la Guerra de la Galaxia. Si quieren buscarlas, ahí tendrían que estar en ese listado. Pueden buscar algunas películas antiguas que probablemente se encuentren ahí para buscar quiénes son los actores, quién es el director, por ejemplo, en qué año se lanzó, entre otras cosas. Podemos hacer esas búsquedas haciendo uso, en este caso, de este tipo de índices. Como les mencionaba, el índice full text, nosotros hemos utilizado dos campos, pero si examinamos podríamos incluir en este caso el título, el full plot, podríamos incluir el plot, que es el que contiene un poquito más de información, y podríamos incluir, creo que solamente esos, porque de ahí los demás datos pues ya no, los países en los que se ejecutan no, porque es un vector, los géneros tampoco, porque es un vector. Estos que son de tipo text son los que nosotros podríamos incluir para que se haga el proceso. Entonces podríamos crearnos un índice full text entre el plot, el title y el full plot automáticamente para poder en ese caso colocar toda la información. En las próximas clases, de hecho en la próxima clase vamos a aprender un poco a hacer procesos de optimización de los índices. Nuestro problema principal es, por ejemplo, quiero mostrarles un ejemplo, aunque lo vamos a ver en la próxima clase, y les voy a explicar mejor cómo podemos hacer ese proceso para realizar esa optimización. Digamos que title, quiero buscar la película Avatar, por ejemplo, no importando mayúsculas y minúsculas. Si le damos Enter, van a notar que aquí me devolvió un total de un documento. Solamente hay un avatar colocado en esta aplicación, pero la cuestión es esta consulta, qué tantos recursos utiliza o qué tan eficiente la puedo hacer. Puedo utilizar a la par un parámetro o un comando que se llama explain. Este también ustedes lo van a encontrar en los otros gestores de bases de datos, y este me puede explicar cómo es que internamente el gestor de bases de datos tomó las decisiones para poder realizar la búsqueda. Por ejemplo, cuánto tiempo se va a tardar en registrarla, cuál es en este caso la consulta que se va a generar, el máximo, bueno, cuánto tiempo básicamente se tardó, eso está puesto en milésimas de segundo. Cuál es digamos la fórmula en la que hizo el proceso de búsqueda, entre otra información. Pero adicional a esto, en lugar de esto voy a utilizar una expresión genérica. Creo que la vamos a encontrar así. Vean, si ahora lo utilizo como explain. Lo interesante de esto es de que acá me dice que hizo un proceso de escaneo completo de todas las columnas. Significa de que todos los documentos, los 10.000 documentos, empezó a compararlos para poder obtener esos resultados. Y eso nos puede ayudar a nosotros más adelante para decidir si es necesario crear un índice o no. Porque en esta parte, aunque los documentos son muy pequeños, nos va a decir más o menos cuánto tiempo se tarda y la cantidad de recursos que se están consumiendo. Entonces eso puede en alguna medida ayudarnos a tomar decisiones si nosotros necesitamos optimizar las consultas de alguna manera.
Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Yo les voy a explicar cómo funciona el comando explain. Vamos a ver algunos ejemplos y de acuerdo a los resultados, pues nos vamos a crear por ahí otros índices adicionales que nos van a servir para trabajar con esa parte de la aplicación. Si no hay más preguntas, eso sería todo por la clase del día de ahora. No sé si tienen alguna duda. Ok. Bueno, entonces nos veremos el día jueves, no, lunes. Feliz noche.